Bueno, muy bien, son las 19 horas, así que vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos los presentes. Es un placer para mí compartir este vivo con ustedes. Es el primer vivo, el primer webinar de la Corte 8 de la capacitación en kinesiología respiratoria en el paciente COVID-19. Les damos las gracias desde la universidad y desde lo que es el área de cuidados críticos por brindarse y ponerse a disposición para adquirir los conocimientos generales necesarios para dar una mano en función de esta demanda que nos exige esta pandemia y poder contribuir en el área de cuidados respiratorios, aunque no sea en la mayoría de los casos su área principal de desempeño profesional, así que les agradecemos. Y bueno, el objetivo y la dinámica de estos vivos es que a través del chat ustedes vayan consultando las dudas que se les haya generado a partir de la lectura de las unidades. Este primer vivo abarca desde la unidad 1 hasta la unidad 5, así que preferentemente trabajar sobre esos tópicos y después, bueno, si tienen alguna otra duda, por supuesto que podemos ir hablando, ir abordándolas, sabiendo que hacia la 10ª unidad nos va a quedar un segundo vivo donde vamos a resolver el resto de las unidades y hacer un cierre de la capacitación. ¿Quieren presentarse? Acá ya estuve hablando un poco con Chaya Belén, que es de Colonia Benítez, Chaco. ¿De dónde más nos acompañan hoy? Agustina de Reconquista, Santa Fe. Bueno, ¿alguien más se quiere presentar? Sí. Muy bien, acá tenemos a Diego de Santiago de Chile. Bienvenido Chile. Tenemos muchos participantes del resto de los países de Sudamérica, también tenemos de Centroamérica, así que bueno, bienvenidos a todos. Mariana desde Catriel, Río Negro. Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo entonces a las consultas. ¿Qué dudas se le fueron generando a partir de la lectura de las unidades? Fernanda de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Bien, vayan escribiendo sus dudas en el chat, así vamos leyendo las consultas y vamos respondiendo.
Bien, Bárbara nos saluda desde Saladillo, Buenos Aires. Bien, acá Diego nos pregunta, ¿en qué situación es óptimo pronar un paciente? ¿Se conforma un equipo para realizar esta maniobra? Bueno, digo, el momento óptimo para pronar a un paciente, en primera instancia, el paciente va a estar ya vinculado a la ventilación mecánica. Vamos a haber instaurado una estrategia de ventilación mecánica protectiva, titulando el volumen TAIDAL a 6 mililitros kilogramo peso teórico, tratar de titular la PIP y la FiO2 que se ajuste a las necesidades de ese paciente en particular. Si a pesar de eso el índice de oxigenación PaFiO2 se encuentra por debajo de los 150 milímetros de mercurio, se puede realizar bloqueantes neuromusculares, volver a titular la PIP y la FiO2 una vez que el paciente esté relajado, y si aún así todo el paciente persiste con un índice de oxigenación menor a 150 milímetros de mercurio, se procede a realizar el decúbito prono. Esto viene a partir del trabajo de Guerin, que fue publicado en el New England, donde ellos encontraron que siguiendo esa secuencia en pacientes con distrés respiratorio, si se realizaba la pronación dentro de las 48 horas de comenzada la ventilación mecánica, en ese subgrupo de pacientes encontraron una reducción de la mortalidad, siempre y cuando se realice esta maniobra durante al menos 16 horas. Así que ese es un poco los parámetros que tenemos en cuenta para hacer decúbito prono en los pacientes. Y en cuanto al equipo, sí, hay diferentes recomendaciones, desde 3 hasta 5 integrantes para realizar esta maniobra. En función de eso hay que tener en cuenta lo siguiente: el procedimiento de decúbito prono es una maniobra de alto riesgo tanto para el paciente como para el personal de salud, ya que durante el traspaso de la posición supina a prono, si uno no hace adecuadamente todos los pasos y no controla adecuadamente toda la instrumentación que tiene el paciente, podemos tener algún accidente. Cuando hablamos de accidente, podemos tener desde la pérdida de la vía aérea artificial, es decir, que se desplace el tubo endotraqueal, lo cual va a ser una situación muy crítica para el paciente, que va a estar relajado y con altos requerimientos de oxigenación, y muy crítica para el personal de salud, ya que va a haber gran aerosolización y dispersión, que en el caso de los pacientes COVID es una de las premisas a evitar. Podemos perder una vía central, una sonda vesical, una sonda nasogástrica. El paciente se puede inestabilizar hemodinámicamente durante la maniobra, tener alguna descompensación eléctrica a nivel cardíaco, lo cual es una maniobra de alto riesgo. Si la hacemos entre 3 operadores, es óptima en el sentido de que cuanto menos personal estemos expuestos al paciente y a esa posible situación de que se desconecte el respirador y haya aerosolización, sería óptimo desde el cuidado infectológico, pero lógicamente hay menos personas para realizar la maniobra y para controlar toda la instrumentación, entonces se puede optar por 4 o por 5 operadores. Eso va a depender de la disponibilidad de personal que haya en cada unidad y cómo esté entrenada cada unidad a realizar el decúbito. Nosotros en la unidad de terapia intensiva tenemos protocolizado hacerlo con 3 operadores, lo cual permite exponer menos gente, que sea más fácil de disponer de 3 personas para realizar el decúbito. Ya 4 o 5 es más complicado, pero hay que estar entrenado en poder hacerlo entre 3 personas. Si no, se puede hacer entre 4 o entre 5, según el entrenamiento que cada equipo en particular tenga. Bien, acá Belén nos pregunta en cuanto al espacio muerto instrumental,
como con el HMF lo aumenta tanto en un paciente hipercápnico pH menor a 720. No entendí la explicación que diste de cómo revertir esto sin modificar la presión plató y el delta P. Bien, en realidad es así, Belén. Cuando nosotros tenemos a un paciente que lo estamos ventilando a 6 mililitros kilogramo peso y a una frecuencia respiratoria determinada para tratar de tener un volumen minuto que nos permita manejar un pH por arriba de 720, si a pesar de eso el paciente se pone hipercápnico y nosotros entendemos que eso está vinculado al espacio muerto instrumental y no tenemos la posibilidad de reducir ese espacio muerto instrumental, que sería prácticamente retirar el HME y pasar hacia una humidificación activa, vamos a suponer que no tenemos esa herramienta o que incluso queremos seguir priorizando el sistema que es más simple y que posiblemente tenga menos exposición, que es el sistema seco con humidificación pasiva. Lo que uno podría intentar ver es si se logra compensar ese espacio muerto instrumental aumentando el volumen tidal, siempre y cuando monitoricemos cómo impacta en la mecánica pulmonar del paciente. Si ese paciente tiene una mecánica pulmonar reducida, es decir, que su compliance está baja, lo más probable es que no tolere ese aumento del volumen y nos aumente la presión plató y el delta P. Puede darse la situación, como se ve en algunos pacientes con COVID, que son los que se los denomina como fenotipo L, donde la compliance pulmonar es normal, que tal vez toleren un volumen tidal de 7 mililitros kilogramo peso. Entonces, nosotros podemos hacer ese ajuste del BT y ver cómo impacta. Si el paciente está manejando con 6 mililitros kilogramo peso y un pH de 7,16, que vos necesitás ya corregirlo porque está por debajo de 7,20, y lo llevas a un BT de 7 mililitros kilogramo peso y la plató se mantiene sin variación porque la compliance de ese sistema acepta ese mayor volumen, bueno, podemos tolerarlo y manejarlo de esa manera. En caso de que vos aumentes el volumen a 7 mililitros kilogramo peso y la plató aumenta y el delta P aumenta, eso nos está indicando que ese paciente no tolera ese aumento del volumen, entonces vamos a tener que trabajar en función de o reducir el espacio muerto instrumental o que el médico le administre bicarbonato y ver si con eso logramos corregir el pH. Esas son las alternativas que podemos manejar. Bien, Stefan Harman nos saluda desde Santiago, Chile, y la consulta es: en la práctica, ¿cuánto tiempo es necesario monitorizar al usuario para eventualmente disminuir la PIB, FiO2, etcétera? ¿Existe algún tiempo mínimo? Bueno, en cuanto a lo que son las recomendaciones de monitoreo, como mínimo se sugiere monitorizar cada 1 hora en el paciente crítico, realizar una evaluación cada 1 hora de cómo está la compliance del sistema respiratorio, cómo está la plató, cómo está el delta P, y en función de eso ver si hay que hacer alguna corrección, como así también en función de eso ver si es viable corregir la PIB, corregir la FiO2 según el target de oxigenación. En cuanto a lo que es la FiO2, uno la va corrigiendo a medida que va observando la oxigenación del paciente y en función del target que uno busca puede ser manipulada más veces en el tiempo. En cuanto a las mediciones, lógico, cuanto más se puedan hacer mejor. De hecho, incluso se puede dejar una pausa de 0,2 segundos para tener un monitoreo constante de presión plató y en función de eso compliance y delta P, pero lo mínimo recomendado es cada 1 hora.
Bien, Agustina nos dice, a la hora de realizar oxigenoterapia en pacientes COVID positivo con una mascarilla con reservorio, al administrar un flujo a 15 litros por minuto, ¿eso es necesario humidificar el gas entregado o no? Bien, en líneas generales no vamos a tener forma, Agustina, de poder humidificar cuando hacemos entrega de oxígeno suplementario a través de la máscara con reservorio. Existe en el mercado algunos dispositivos que son una carcasa calentadora donde se pone agua a través de donde pasa el oxígeno, que de ahí sale el flumíter hacia el paciente. No lo he visto nunca en nuestro medio, tampoco han demostrado mucha eficacia, pero bueno, en líneas generales no tenemos forma de humidificar. Lógicamente queda esa cantidad de litros por minuto en función de lo que es la fisiología de la vía aérea superior, debería ser humidificado ese gas para disminuir los riesgos de sequedad, de alteración en cuanto a lo que es la entrega de calor, el aumento del metabolismo en función de eso y la posibilidad de generar irritación y algún posible sangrado o alguna alteración en la vía aérea superior. No es un dispositivo de oxígeno al cual tengamos acceso simple en la práctica diaria para poder humidificarlo. Bien. Bien, acá Fernanda Rivero nos dice que en su hospital la pronación es entre 5, el médico a la cabecera y dirige. Está bien, es una posibilidad, Fernanda. Habitualmente se hace entre 3, 4 o 5 operadores. De hecho, hay un video en la New England donde en el momento que fue publicado el trabajo de Guerin, a donde la realizan 3 operadores a la maniobra. Eso va a depender de cómo esté entrenado el equipo, teniendo en cuenta lo siguiente, que si lo hacemos entre 3 operadores como cuestión positiva, tenemos que es más fácil disponer de 3 operadores, sobre todo teniendo en cuenta esta situación específica donde es muy probable que el personal de salud esté desbordado por la cantidad de pacientes y por las posibles bajas que tengamos en función del personal que se contagie y tenga que quedarse en casa. Y tenemos que, en cuanto a ser 3, obviamente puede haber mayor peligro de que suceda algún evento adverso, sobre todo si el equipo no está entrenado para eso. Después, cuando nos vamos hacia 4 o 5 personas para realizar la maniobra, se va tornando una maniobra más segura, pero tiene mayor exposición de personal y necesitas en todo el tiempo tener 5 personas disponibles para realizar el decúbito, lo cual en esta circunstancia de posible colapso sea muy difícil contar con 5 personas para realizar la cantidad de decúbitos que posiblemente tengamos que llevar adelante, pero bueno, eso va en función de cómo cada uno esté entrenado y pueda hacerlo en su unidad. Ricardo Aueri nos pregunta si tenemos experiencia en ventilación en pronos con paciente COVID. Sí, nosotros tuvimos hasta ahora en terapia intensiva en el sanatorio 2 pacientes con COVID ventilados, de los cuales uno lo tuvimos que poner en decúbito prono. Y no sé qué consulta tenés puntualmente, Ricardo, en función de eso. Bien, acá Rodrigo nos dice, nos saluda desde Santiago de Chile y nos dice si podría explicar bien lo de la ecuación de movimiento, que le quedaron dudas y que bueno, no entendió muy bien.
Bien, Rodrigo, la ecuación del movimiento explica cómo ingresa el aire al sistema respiratorio. Nosotros sabemos que la ecuación de movimiento es una ecuación de igualdad que tiene dos componentes. Por un lado tiene la capacidad y por el otro lado tiene la carga. Como es una ecuación de igualdad, tengo que tener los mismos valores de uno y otro lado de la ecuación para que pueda ingresar aire en el sistema. Del lado de la capacidad tenemos, cuando una persona está respirando como respiramos ahora nosotros, los músculos respiratorios. Y del otro lado tenemos la carga, que dentro de la carga vamos a tener una carga dinámica y una carga estática. La carga dinámica está vinculado al flujo que manejemos y a la resistencia a la vía aérea. Y la carga estática está dada por el volumen y la elastancia del sistema respiratorio. O la compliance, que eso lo vamos a tomar 1 sobre compliance. En función de eso, nosotros tenemos que hacer una presión determinada con nuestros músculos respiratorios para poder vencer la carga y de esa manera va a ingresar aire al sistema respiratorio. Cuando nosotros tenemos a un paciente ventilado, del lado de la capacidad se va a sumar ahora la presión que genera el respirador. Cuando estamos en un modo totalmente controlado de asistencia total, la capacidad va a estar determinada principalmente por la presión que genera el respirador, que va a tener que vencer la carga. Y cuando el paciente comienza a despertar, si comienza a estar en modos de asistencia parcial, como ser, por ejemplo, presión de soporte, vuelve a participar también la presión que generan los músculos respiratorios, entonces se suma la presión de los músculos respiratorios con la presión que aporta el respirador. Dentro de la carga también se puede sumar lo que se conoce como carga elástica umbral, que sucede en aquellos pacientes que desarrollan PIP intrínseca o auto-PIP, que el auto-PIP se define como volumen alveolar atrapado al final de la expiración y eso le impone al sistema respiratorio una carga elástica umbral. ¿Sí? Que eso van a tener que también hacer más fuerza a los músculos respiratorios para poder vencer esa carga. A su vez, los modos ventilatorios, los algoritmos de los modos ventilatorios funcionan a partir de esta ecuación de movimiento, controlando la presión o controlando el volumen, o en el caso de PAP, por ejemplo, que trabaja a través del cálculo de la carga y en función de la carga hace el cálculo del trabajo respiratorio y calcula cuál sería la presión necesaria para vencer ese trabajo respiratorio. Esa es la funcionalidad y la utilidad que tiene la ecuación de movimiento del sistema respiratorio, Rodrigo. Bien, Noelia nos dice, en el caso de no contar con filtro viral bacteriano para colocar en la válvula expiratoria, que no se cuente con este recurso, por ejemplo, ¿qué se coloca en ese caso al armar el circuito? Bien, Noelia, en realidad no es la configuración más habitual colocar un filtro viral bacteriano en la válvula expiratoria o en la válvula inspiratoria. Ya con utilizar un HMF ya alcanza para cumplir con la humidificación del paciente y a su vez con el filtrado viral bacteriano. Entonces, si nosotros disponemos de humidificadores pasivos con filtro, que se identifican con la sigla HMEF, de intercambiador de calor, humedad y filtrado, ya esa configuración alcanza, no es necesario anexarle un filtro a la válvula expiratoria, un filtro viral bacteriano. Si uno dispone del recurso y lo quiere utilizar, lo puede utilizar sabiendo que es un recurso más caro, un sistema más caro y que no va a aumentar el filtrado. Ya con el HMEF alcanza. El problema es, por ejemplo, si nosotros utilizamos un humidificador que no filtra. Ahí sí no vamos a tener otra opción que poner un filtro viral bacteriano en la salida de la válvula expiratoria. ¿Cuál sería el ejemplo de este? Por ejemplo, el humidificador que se utiliza con configuración para humidificar y para hacer aerosol terapia. Ese humidificador no filtra. Entonces, si yo dispongo de ese dispositivo,
va a ser útil para, en el caso de que yo tenga que hacer aerosolterapia, no necesito hacer una desconexión del circuito paciente-respirador, sino que simplemente tengo que cambiar la configuración del dispositivo, pero sí o sí, en ese caso, tengo que colocar un filtro viral bacteriano en la válvula expiratoria. Bien, acá Ricardo, que nos había hecho la pregunta si teníamos experiencia respecto al decúbito prono en pacientes COVID, y nos dice qué alteraciones concomitantes se producen en el cambio de cúbito tanto en el comienzo como en el final, y qué tiempo tuvieron al paciente. Bien, este paciente hizo 2 sesiones de 20 horas, Ricardo, y en el momento del cambio de cúbito era un paciente que no tenía gran alteración de la compliance, por lo tanto la compliance del sistema no varió. Lo que sí observamos es una mejoría de la saturación y se pudo reducir la fracción inspirada de oxígeno. Esos fueron los cambios que observamos y lo positivo que tuvo en este paciente. Cuando nosotros iniciamos la maniobra, el paciente estaba con una PIP de 12 y una FiO2 del 75%, y durante la maniobra, una vez que el paciente quedó en prono, se pudo bajar la FiO2 a 50% y la PIP a 10. Esas fueron las ventajas que obtuvimos con este paciente en cuanto al decúbito prono, que es más o menos lo que está descrito y lo que uno esperaría que suceda, ¿no? La posibilidad de proteger más al pulmón, ya que en líneas generales se necesitan menores presiones de fin de expiración, es decir, menos PIP, y también permite reducir la FiO2. Esa es una digamos, de las respuestas que uno espera durante el decúbito prono, ya que una de las ventajas del decúbito prono es lograr que las zonas dorsobasales, que eran dorsobasales en el momento del supino, por la carga sobreimpuesta que tienen, por el edema pulmonar y demás, a pesar de que este paciente puntualmente no tenía una marcada caída de la compliance, lo cual uno infiere a partir de eso que no había una gran pérdida de volumen pulmonar. Al ponerlo en decúbito prono se produce una redistribución de esas cargas sobreimpuestas y permite que se abran más fácilmente las regiones dorsobasales, que son las que siempre reciben mayor perfusión. Es decir, en el decúbito prono tenemos un mayor efecto de mejoría de la ventilación hacia las regiones dorsobasales, y la perfusión no se redirecciona, sino que sigue siendo mayor hacia estas áreas, y es lo que mejora el intercambio gaseoso. Bien, acá Nicolás nos pregunta sobre los cambios de los humidificadores, si los realizan y cada cuánto. Y otra pregunta, en el paciente obeso, el cálculo inicial del volumen corriente, si es el mismo. Bien, Nicolás, respecto a los cambios de los humidificadores, en realidad el humidificador debe cambiarse si está impactado con secreciones por parte del paciente, o si recibió mucha condensación, o si uno interpreta que ya no está cumpliendo con una humidificación adecuada. Después no hay un tiempo que nos indique que debemos cambiarlo, por ejemplo, cada 24 o 48 horas. Hay bastantes estudios clínicos y de banco realizados que, mientras que el humidificador no se impacte, no esté muy condensado, y uno observe que genera condensación a nivel del tubo endotraqueal, que es una de las formas que podemos tener en la práctica para identificar que el humidificador está siendo efectivo, no es necesario cambiarlo.
es decir, no tenemos un tiempo determinado, incluso puede estar hasta más de una semana en condiciones de pacientes, por ejemplo, que no tengan secreciones copiosas y demás, como ser un paciente POC, por ejemplo, puede tranquilamente el humidificador estar una semana siempre y cuando esté protegido y no haya sido impactado y demás. Por eso una de las recomendaciones en cuanto a la humidificación pasiva es poner el humidificador hacia arriba, cosa que sea menos susceptible a la condensación o al impacto con secreciones en el caso de que el paciente tosa. Y ir observando si hay condensación en el tubo endotraqueal como para ver y monitorizar a través de eso la eficacia de humidificación que está teniendo el dispositivo. Hasta tanto y en cuanto no haya algún problema con eso, no es recomendable cambiarlos. Bien, y en cuanto al volumen corriente, sí, en el paciente obeso uno inicialmente hace el mismo cálculo en función del peso teórico del paciente y después posiblemente sea necesario utilizar presiones de fin de expiración mayores que en pacientes no obesos. Esto está descrito y se observa siempre que ventilamos a un paciente con índice de masa corporal mayor a 35, mayor a 40, que uno para lograr mantener una capacidad residual funcional estable, necesitamos niveles de presión positiva de fin de expiración mayores que los pacientes no obesos. Cuando hablamos mayores, va a depender de cada paciente en particular, pero en líneas generales están cercanos a los 14 centímetros de agua de PIB. Entonces es esa lo que tenemos que observar en cuanto al comportamiento particular de los pacientes con obesidad. Bien, acá Gustavo nos dice cuál sería la estrategia a seguir con la humidificación del oxígeno en sala común. Bueno, este tópico lo tratamos un par de preguntas arriba, Gustavo, en realidad con los dispositivos que están principalmente recomendados para utilizar en los pacientes COVID en función de la dispersión y de la aerosolización, que vendría a ser la máscara de oxígeno con reservorio. No hay forma en la práctica habitual de poder humidificar estos sistemas de entrega de oxígeno. Como comentaba, existe en el mercado, yo nunca los vi en nuestro medio, pero existe en el mercado unas carcasas que se colocan en el flumíter, así como está el vaso que habitualmente tienen los flumíter, que sabemos que no hay que ponerle agua porque no tiene ningún sentido en cuanto a la entrega de humedad, porque necesitamos una fuente de calor para que haya humedad y sí termina siendo un caldo de cultivo, un reservorio de caldo de cultivo. Hay algunos vasos humidificadores que vienen con una carcasa calentadora, similar a lo que vendría a ser un humidificador activo de respirador, pero pequeño, con ese vaso que se conecta con agua y al flumíter de oxígeno, y eso sería una forma de poder humidificarlo. No lo he visto, como les decía, en nuestro medio, no lo he visto nunca disponible, pero esa sería una opción, existe. En líneas generales, en la práctica habitual, ese tipo de dispositivos de entrega de oxígeno no es posible humidificar adecuadamente. Bien, Rodrigo, una pregunta sobre la unidad 5. Cuando iniciamos con 100% de oxígeno, que me indica o me da la certeza de cuál es la FiO2 que necesita para llegar a una correcta saturación. ¿Cuándo iremos bajando la FiO2? Bien, Rodrigo, inicialmente uno hace un seteo base del respirador con las características que observa en el paciente. Y la FiO2 siempre hay tiempo para bajarla. Nosotros vamos a estar en presencia de una maniobra que muchas veces conlleva desaturación del paciente,
Cuando uno intuba a un paciente, muchas veces ya el paciente viene con una deuda de oxígeno importante durante la maniobra de intubación, que uno hace la maniobra rápida, donde el paciente va a estar sedado, analgesiado y bloqueado neuromuscularmente. Se produce pérdida de volumen y muchas veces cuesta que recupere la saturación. Es por eso que la recomendación es iniciar al 100%. Una vez que el paciente, yo llegué, ya lo conecté al respirador, está estabilizado en el respirador, ahí puedo empezar a descender la FiO2 al target de oxigenación que tengamos, que sabemos que en líneas generales en estos pacientes vamos a tener un target de saturación entre 92 y 96%, por lo tanto puedo comenzar a descender la FiO2 una vez que yo ya lo tengo al paciente conectado, que veo que está estable, que corroboramos que el tubo endotraqueal fue correctamente insertado en la vía aérea del paciente y ya a partir de ahí empezaré a medir al paciente para hacer el cálculo del peso teórico y setear el VT apropiado, monitorizar cuál es la PIP adecuada en función de la presión plató, del delta P que tenga ese paciente, y ya ahí en ese momento, que estamos hablando de tal vez pasaron 10 minutos desde que el paciente fue intubado, comenzar a bajar la FiO2, a titular la PIP y lograr el target de oxigenación que tengamos con ese paciente. Bien, acá Ricardo nos comentaba que hacía mucho que no se practicaba la maniobra, que se realizó en la epidemia de N1H1 y que tuvo mucha resistencia en el equipo de trabajo. Sí, en realidad en esa época, Ricardo, si fue justo coincidente con la pandemia que fue en 2009, en ese momento el decúbito prono no tenía el peso que tiene hoy. Hoy ya no se discute. Es una maniobra que si bien tiene sus potenciales complicaciones, es uno de los pocos recursos que han mostrado reducir la mortalidad. Así que en esta época no deberías, Ricardo, ya tener inconvenientes con eso. Obviamente que hay que consensuarlo con el equipo, mostrarles los trabajos disponibles que hay al respecto, pero bueno, creo que la situación hoy es otra y ya no es muy viable que alguien discuta si corresponde o no poner a un paciente en decúbito prono cuando cumple con los requisitos de esto que mencionamos anteriormente. Y en cuanto a los parámetros, Ricardo, son eso. Nosotros más o menos la secuencia que seguimos en la unidad cuando intubamos a un paciente con falla respiratoria hipoxémica, el paciente se intuba. Una vez que se intuba, ese paciente queda ya con analgosedación, que habitualmente se utiliza propofol y fentanilo. Empezamos a medir al paciente, hacemos el cálculo del peso teórico, le ajustamos el VT, ajustamos el volumen minuto y hacemos una titulación de PIP. Habitualmente nosotros utilizamos la titulación de PIP propuesta por Amato, que es una PIP compliant decremental, con un nivel de PIP que no sea agresivo, entre los 15 y los 20 centímetros de agua, y en función de eso titulamos PIP en los pacientes. Una vez que hicimos esa titulación, aproximadamente si más o menos el paciente cumple con los objetivos de oxigenación en función de la saturación, se hace un estado ácido base a las 6 horas de ventilación mecánica aproximadamente, y si ahí la PAFI está por debajo de 150 milímetros de mercurio, se procede a realizar bloqueantes neuromusculares. Una vez que el paciente está con bloqueantes neuromusculares, volvemos a hacer una titulación de PIP, vemos si es necesario ajustar alguna otra variable, y entre las 6 y 12 horas de comenzados los bloqueantes neuromusculares volvemos a repetir un estado ácido base. Si aún así persiste el paciente con una PAFI menor a 150, ahí procedemos a realizar el decúbito prono. En líneas generales se recomienda esperar
unas 24 horas desde que uno comienza a ventilarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces se observa que los pacientes llegan con tanta deuda de oxígeno que inicialmente tienen PAFIs muy bajas, pero una vez que vos lo adaptás a la ventilación mecánica, adaptás adecuadamente una estrategia mecánica protectora y titulás adecuadamente PIP-FiO2, muchos de esos pacientes en 24 horas modifican ampliamente la PaFiO2, que fue lo que sucedió, por ejemplo, en el trabajo en el que se evaluó ECMO. ¿Sí? El trabajo que se propuso fue destinar un centro de referencia para ECMO en Europa y había que derivar a los pacientes candidatos a ECMO a este centro, y cuando llegaban los pacientes al centro titulaban adecuadamente la ventilación mecánica, lo bloqueaban neuromusculares, hacían bloqueantes neuromusculares, y en 12 horas tenían un paciente que ya tenía una PAFI de 200, ¿no? Y salía claramente del criterio para ECMO. Entonces, en líneas generales, se espera unas 24 horas, y en 24 horas el paciente, a pesar de toda esta estrategia que venimos hablando, persiste con una PAFI menor a 150 milímetros de mercurio, y se procede al decúbito PRON. Bien, Agustina nos dice qué estrategia pueden aplicarse para lograr una entrega de dosis efectiva a la hora de hacer aerosolterapia. Bien, en el caso de los pacientes que están en ventilación espontánea, en ventilación fisiológica, sin ningún tipo de vía aérea artificial, la forma de optimizar es a través de aerocámara, o utilizar un inhalador de dosis medida a través de una aerocámara, y tratar de hacer coordinar un poco el patrón ventilatorio del paciente, llevándolo hacia una inspiración máxima pero lenta, tratar de hacer un periodo de apnea según tolere el paciente, entre 15 y 30 segundos, y luego que exhale y vuelva a repetir la maniobra dentro siempre de la aerocámara. Esa es la forma en la cual uno puede optimizar la entrega de aerosol en un paciente no ventilado. Y en el caso de los pacientes ventilados, y en función de la interfaz paciente-respirador que habitualmente tenemos disponible, la mejor forma para optimizarlo es colocar una aerocámara plegable en la rama inspiratoria detrás de la Y, y hacer el disparo a través de coordinar un poco también con el inicio del ciclo ventilatorio. Esas son las formas que tenemos para optimizar la entrega de aerosol en los pacientes. Bien, acá Nicolás nos pregunta que el paciente en RM se encuentra con un RAS de -4, -5, según la teoría, ¿se mantiene siempre así? Bien, en realidad uno va ajustando los objetivos de sedación en función de la etapa en la cual se encuentra el paciente. Si nosotros en el momento que iniciamos la ventilación mecánica con un paciente que está en falla respiratoria, por supuesto que ahí el objetivo va a ser tenerlo con una sedación profunda, llevándolo a un RAS de -4, -5, con el objetivo de poder adaptar el paciente a la estrategia ventilatoria. ¿Sí? En esa primera fase, en la fase aguda de la falla respiratoria hipoxémica, nosotros tenemos que adaptar el paciente a la estrategia ventilatoria. ¿Cuál es la estrategia ventilatoria? Una estrategia ventilatoria protectiva. Para lograr eso vamos a necesitar que ese paciente esté con un nivel de sedación profunda, e incluso pueda ser necesario incluso utilizar bloqueantes neuromusculares. A medida que vamos saliendo de esta fase en la cual el paciente empieza a mejorar su índice de oxigenación, su estabilidad hemodinámica, etcétera, uno va a empezar a superficializarlo.
El hecho de superficializarlo es para tratar de empezar a darle actividad a los músculos respiratorios, para tratar de reducir los riesgos de injuria muscular asociada a la ventilación mecánica, asociado al desuso por niveles de sedación profunda o incluso bloqueantes neuromusculares, y ahí entra en juego lo que se conoce como vacaciones de sedación y demás. En el caso puntual de los pacientes COVID, no se recomienda hacer vacación de sedación, sino lo que se recomienda es hacer sedación consciente. ¿Por qué? Porque las vacaciones de sedación, que significa apagar por completo la sedación y ver cómo responde el paciente, si el paciente de repente se despierta excitado, puede arrancarse la vía aérea artificial y eso generar realmente un caos en función de aerosolización y en función de las repercusiones que tiene una autoextubación en un momento inadecuado del paciente. Entonces, en este sentido, se recomienda la sedación consciente. ¿Cuál sería, por ejemplo, una sedación consciente? Utilizar la dexmedetomidina, que la dexmedetomidina tiene la particularidad de que no deprime el centro respiratorio, por ende el paciente puede estar respirando por sus propios medios con un nivel de sedación en el cual permite tener cierto grado de conciencia, cierto grado de superficialización, pero el paciente va a estar tranquilo. No todos los pacientes responden de la misma manera ante la dexmedetomidina, eso va a depender también de cada paciente en particular, pero un poco ese sería el manejo propuesto de la pseudoanalgesia en este grupo de pacientes. Bien, acá Eric Roca consulta en qué consiste el helmet y cómo funciona y si se aplica en la Argentina. Bien, Eric, el helmet es una interfaz que se utiliza para ventilación mecánica no invasiva, se la conoce también como casco o como escafandra. El helmet fue desarrollado en función de disminuir los contactos faciales que tenían las máscaras, las orofaciales y las total face, que habitualmente generaban mucha lesión y mucha fuga, porque había que adaptar un mismo tamaño de interfaz a diferentes fisonomías faciales, y se observan en realidad con las interfaces oronasales o las faciales totales, las FitLife. Se observa que habitualmente se producen lesiones en el puente de la nariz, a nivel del mentón, a nivel de la frente y demás. Entonces se buscó esta interfaz que tiene fijaciones a nivel de axila y que ahí sí se han observado úlceras por presión o por decúbito a nivel axilar, y tienen la particularidad de que permiten al paciente tener libre la cara, a pesar de que te ocupa todo el espacio alrededor de la cabeza. Permite tener libre la cara, mejora el habla, mejora mucho la interacción entre el paciente y el resto del entorno. Después tiene algunas dificultades, como ser los tiempos de disparo. Hay que presurizarla con presiones mucho más elevadas, es decir, con presiones de fin de expiración mucho más altas que el resto de las interfaces, porque si no presenta un delay muy grande entre el inicio del esfuerzo del paciente y que el respirador sense que el paciente está queriendo respirar, es decir, la sensibilidad del disparo se ve afectada, por lo cual es necesario usar niveles de PIP más altos. Y en Argentina, hasta donde yo tengo entendido, no disponemos de esta interfaz. Puede llegar a haber en algún lugar, sobre todo en Capital Federal, en Buenos Aires, alguna muestra que haya llegado en algún momento, pero no es una interfaz que esté disponible. De hecho, es algo que por lo visto sucede también a nivel mundial. En España actualmente han estado trabajando en diseñar helmet low cost para que se puedan construir de forma rápida y económica. ¿Por qué? Porque es una interfaz realmente muy cara, es una interfaz de origen italiano.
y tiene un costo muy elevado y se necesitan de equipos muy sofisticados por esta cuestión que les mencionaba de la sensibilidad de disparo, etcétera, por lo cual utilizarlos con equipos de CPAP o binivelados muchas veces puede tener dificultades, por eso habitualmente se necesita un equipo microprocesado de terapia intensiva para utilizar esa interfaz. Después hay estudios que, por ejemplo, han demostrado en el caso de la falla hipoxémica tener mejor evolución los pacientes cuando son manejados con este tipo de interfaz, con el HeadMed, comparado con máscaras nasales o orofaciales. Pero bueno, acá en Argentina la verdad que por el momento no contamos con esta interfaz. Bien, acá Laura nos dice que quería consultar y repasar desde nuestra experiencia qué signos radiológicos y o en imágenes encontraron en común estos pacientes. Bueno, lo típico que hemos observado siempre es este patrón en vidrio esmerilado que hace referencia más que nada a un edema intersticial sin ocupación del espacio alveolar. Es un patrón muy típico, muy característico. De hecho, hemos tenido muchos pacientes COVID positivos en sala general que lograron manejarse con oxígeno suplementario, con máscara con reservorio en sala general, no necesitaron cuidados críticos y las radiografías de tórax de todos estos pacientes tenían esa particularidad de tener imágenes difusas en vidrio esmerilado, lo cual habla de esa neumonitis que genera el COVID, que después puede, por evolución natural o por injuria autoinfligida por parte del paciente, evolucionar hacia un patrón imagenológico típico de distrés respiratorio. Pero los pacientes que logran autolimitar la enfermedad en esa fase, ese es el patrón característico, tener alguna imagen en vidrio esmerilado o compatible con edema a nivel intersticial sin ocupación del espacio alveolar. Bien, acá Rodrigo nos pregunta sobre lo que es el volumen compresible. Bien, el volumen compresible es el volumen que se va a perder en la tubuladura paciente respirador, que ese volumen va a estar determinado por la compliance que tenga ese circuito y la diferencia entre la presión máxima y la PIP. Es decir, cuando el respirador inicia a generar presión, las tubuladuras van a tener una distensión, que es justamente la compliance que tenga el material, que en líneas generales las tubuladuras, esas que vienen, que son flexibles, que vienen compactadas, corrugadas y que uno las tiene que estirar cuando necesita armar el circuito paciente respirador, suelen tener una compliance de 3 mililitros por centímetro de agua. Si el respirador no mide ese volumen que se va a perder en esa tubuladura, en ese circuito, que es lo que se conoce como volumen compresible, va a ser volumen que se va a perder y no se le va a entregar al paciente. Entonces los equipos lo que hacen cada vez que nosotros los prendemos y conectamos la tubuladura y le avisamos qué tipo de humidificación vamos a utilizar, si humidificación activa o pasiva, porque la humidificación activa, la carcasa, también forma parte del volumen compresible, por ende nosotros debemos avisarle al respirador qué tipo de humidificación vamos a hacer. En ese momento el respirador nos pide que ocluyamos la Y, es decir, del sector donde se va a conectar posteriormente al tubo endotraqueal, y manda presión y mide y calcula ese volumen compresible.
una vez que lo mide, el respirador automáticamente lo va a compensar, o al menos es eso lo que hacen la mayoría de los respiradores actuales que disponemos en terapia intensiva. Por eso es importante en el apartado que hablábamos de conocer bien los equipos que tenemos disponibles. Nosotros le sugerimos siempre que es de mucha utilidad conocer y leer los manuales, ya que ahí vamos a tener diferente información, autonomías de las baterías, tipos de alarma, prestaciones del respirador en cuanto a modos, etcétera, y también vamos a tener este tipo de cosas. El respirador el fabricante nos va a avisar si ese equipo compensa o no compensa el volumen compresible, y en función de eso vamos a tener que o calcularlo manualmente con la fórmula esa que les pusimos en la charla, que es la compliance del circuito por la presión máxima menos la PIP que haya en el sistema, y hacer el volumen corregido. Si el respirador lo hace automáticamente, nosotros hacemos ese chequeo inicial y ya el respirador lo mide y lo calcula. En torno a la pandemia, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, todo el desarrollo que hubo a nivel mundial en Argentina, en Chile, en un montón de países. Un montón de ingenieros empezaron a desarrollar ventiladores para la emergencia. Bueno, muchos de estos ventiladores no compensan el volumen compresible. Entonces, si llega, ojalá que no sea necesario, pero si nos quedamos sin respiradores microprocesados de terapia intensiva y tenemos que comenzar a utilizar estos ventiladores de emergencia, vamos a tener que contemplar que la mayor parte de esos equipos no van a compensar, a medir y a compensar el volumen compresible, y ahí lo vamos a tener que hacer de forma manual, porque si no, no solamente se va a estar perdiendo parte del volumen en el espacio muerto instrumental, sino que también se va a perder volumen a nivel de la tubuladura del circuito, que vendría a ser volumen compresible. Bien, acá Flor pregunta respecto a un paciente COVID, ¿qué parámetros tienen en cuenta para darle el alta médica? Bien, en realidad los parámetros que se tienen en cuenta son el estado clínico general del paciente y datos de laboratorio en función de lo que se evalúa de dímero D, ferritina, etcétera, todos esos datos de laboratorio que son marcadores de mal pronóstico en estos pacientes son las cuestiones que se tienen en cuenta. En cuanto al estado clínico, es ver, por ejemplo, si el paciente, cómo está su estado ventilatorio y oxigenatorio aire ambiente. Si el paciente aire ambiente tiene una saturación dentro del rango esperable, la mecánica ventilatoria es buena, y en el laboratorio no tiene ningún marcador elevado que nos anuncie de la posibilidad de un mal pronóstico, una mala evolución, ese paciente se manda de alta a continuar con el aislamiento y los controles pertinentes en su domicilio. Es eso lo que se tiene en cuenta. Va a depender también, bueno, después también entra en juego la posibilidad de aislamiento que tenga ese paciente en domicilio, que eso ya pasa a ser una cuestión más de tipo social y ambiental. Es decir, si el paciente no tiene los recursos para poder aislarse en el domicilio, se lo deja internado para evitar contagiar al resto, que contagie al resto de la familia. Eso sucede sobre todo en los hogares carenciados, donde tienen hacinamiento, y no va a haber posibilidad de que ese paciente se aísle del resto de la familia. Eso es un criterio, por ejemplo, para que el paciente quede en lo que son los hospitales de campaña o las salas de triage, donde se los aísla, o en salas general del sanatorio, eso según cómo está organizado cada centro de salud. Pero las condiciones para que el paciente quede internado o no va a depender de su estado clínico general, del estatus ventilatorio y respiratorio que tenga, y de los marcadores que puedan aparecer en el laboratorio, que sean indicadores de mal pronóstico, si es necesario comenzar con alguna medicación endovenosa o no.
Bueno, acá Emma nos dice, colocando el espaciador detrás del filtro al aplicar el aerosol de dosis medida si llega al paciente. No, no, Emma, si nosotros podemos tener dos posibilidades. Una, o contar con el humidificador pasivo que te permite cambiar de configuración y hacer aerosol terapia sin la necesidad de retirar el dispositivo del circuito, o en caso de no tener ese humidificador, sí o sí vamos a tener que retirarlo para realizar la aerosol terapia. O la otra opción es poner la aerocámara por delante del humidificador pasivo, es decir, tener Y, humidificador pasivo, aerocámara, tubo endotraqueal del paciente. Esa sería otra de las opciones. Si uno no quiere retirar el humidificador. Nosotros, en caso de ser necesario, vamos a tener la aerocámara flexible colocada detrás de la Y en la rama inspiratoria y vamos a tener que retirar el HME para hacer aerosol terapia. En caso de que se justifique que sea 100% necesario realizar esa intervención. Si no, la otra opción es ponerlo como hay muchas imágenes y videos armados donde se pone la aerocámara por delante del humidificador y se dispara de esa manera, y eso podría ayudar a reducir un poco la aerosolización o la dispersión, pero bueno, no es algo que fehacientemente esté estudiado que así suceda. Sería una modificación casera de estos dispositivos, pero sí hay que tener presente que si el paciente tiene colocado el filtro y yo pongo por detrás la aerocámara, no va a llegarle al paciente, se va a impactar todo el aerosol directamente en el filtro humidificador. Bien, acá Vanina Banzini nos dice que no le quedó claro cómo puede reducir el espacio muerto instrumental si ya modifiqué los valores de volumen y el paciente sigue con hipoxemia. Bien, Vanina, en realidad es así. Nosotros vamos a tener el espacio muerto instrumental, que el mayor componente de espacio muerto instrumental que vamos a tener va a ser el HMF. ¿Sí? Que aproximadamente va a tener entre 60 a 65 mililitros de espacio muerto. Después vamos a tener el codito del sistema cerrado de aspiración, que más o menos tiene 15 mililitros de espacio muerto, y podemos tener o no algún tubo corrugado que suma aproximadamente unos 15 o 20 mililitros más de espacio muerto. Nosotros sabemos que tenemos que ventilar al paciente a 6 mililitros kilogramo peso y evaluar cómo impacta en la mecánica pulmonar esos 6 mililitros kilogramo peso, es decir, observar la presión plató y el delta P, la compliance del sistema respiratorio. Si con con 6 mililitros kilogramo peso, una frecuencia respiratoria de hasta 30 por minuto, y aún así todo, el paciente tiene un pH menor a 720, uno lo que tendría que hacer, por ejemplo, es reducir el espacio muerto instrumental. Para reducir el espacio muerto instrumental, deberíamos retirar, por ejemplo, el humidificador pasivo y pasar el paciente a humidificación activa. Sabemos que esta maniobra en pacientes COVID es poco recomendada porque es un circuito más caro, un circuito menos conocido, un circuito que tiene mucha más demanda y que tiene mayor riesgo de aerosolización cada vez que uno tenga que vaciar la trampa de agua, si se moja alguno de los sensores y deja y empieza a sonar el equipo, etcétera, por lo cual no se recomienda en la humidificación activa, sino en la pasiva. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Lo que uno puede hacer es aumentar el volumen corriente. Por ejemplo, estábamos, como dijimos, en 6 mililitros kilogramo peso, llevarlo a 7 mililitros kilogramo peso, siempre y cuando
eso no tenga un impacto marcado en la mecánica pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que no me aumente mucho la presión plató, que no me aumente mucho el delta P. Si eso no sucede y logro que el paciente esté con un pH por arriba de 720, nos podemos quedar con esa opción. Si yo aumento a 7 mililitros kilogramo peso y la plató se me va por encima de 30, el delta P por encima de 15, tengo que automáticamente volver a bajar el volumen. Bueno, la opción que nos quedaría ahí es, por ejemplo, que el médico le administre bicarbonato endovenoso y ver si de esa manera logramos corregir un poco el pH y llevarlo a un rango seguro por encima de 720. Esas son las opciones que podemos ir manejando en estos pacientes. Bien, y acá Vanina también pregunta si el filtro HMF se puede colocar entre la Y y el tubo endotraqueal y también se puede colocar previo a la Y. No, previo a la Y no, porque si vos lo colocaras previo a la Y, deja de cumplir su función tanto de filtrado como de humidificación. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo detrás de la Y, lo tendría que poner en la rama inspiratoria. Cuando el paciente exhala, ¿sí? El paciente exhala y él va a salir por la rama expiratoria, por lo cual no va a filtrar y no va a captar tampoco la temperatura y la humedad del gas exhalado del paciente, que ese es el sistema de funcionamiento de los HME. Y si los colocaría detrás de la Y, pero en la rama expiratoria, sí va a cumplir con la función de filtrado, pero no va a cumplir con la función de humidificado, porque cuando salga el aire desde la válvula inspiratoria va directo al paciente sin atravesar por el HME y no estaría captando la humedad y la temperatura que recibe el gas exhalado del paciente. Entonces, sí o sí, el HMF tiene que ir entre la Y y el tubo endotraqueal. Acá Elena nos saluda desde Ecuador y le gustaría saber un poco más sobre la interfaz paciente-ventilador, lo que respecta al volumen compresible. Bien, Elena, eso lo hablamos recién a lo del volumen compresible. El volumen compresible está determinado por la compliance de la tubuladura del respirador, el circuito paciente-respirador, y la diferencia entre la presión máxima y la PIP. Cuando el respirador hace presión sobre el circuito se distiende en función de la compliance que tenga, que en líneas generales es entre 2,5 y 3,5 mililitros por centímetro de agua, y ese volumen queda ocupado en la tubuladura, por lo tanto es volumen que no se le entrega al paciente. Por eso los respiradores, cuando nosotros arrancamos lo prendemos y iniciamos el ensamble de la interfaz y vamos a hacer el seteo inicial, nos va a pedir que le avisemos qué tipo de humidificación vamos a estar usando, si activa o pasiva, ya que la humidificación activa, la carcasa donde va el agua, forma parte del volumen compresible y a su vez nos va a pedir que ocluyamos la y va a mandar presión para medir, calcular y posteriormente compensar el volumen compresible que tiene ese circuito. Entonces, de esa manera, una vez que el respirador lo mide, lo compensa y nosotros nos quedamos tranquilos sabiendo que el volumen que nosotros estamos seteando es el volumen que efectivamente le vamos a entregar al paciente, por supuesto sabiendo que parte del volumen tidal se va a perder en el espacio muerto instrumental. Pero esa es, digamos, la forma en la cual el respirador mide y compensa el volumen compresible. Si llega a suceder que vos tenés un respirador que no mide y por ende no compensa el volumen compresible, lo vas a tener que hacer vos manualmente. Entonces vas a tener que saber cuál es la compliance del circuito que vos estás utilizando, ver cuál es la presión que va a manejar el paciente entre la diferencia entre la presión pico y la PIP. En función de eso vas a hacer el cálculo del volumen compresible y vas a hacer la corrección en función del volumen tidal efectivo que vos querés que llegue al paciente. Esa es la forma de calcular y compensar el volumen compresible.
Bien, acá a Eddie nos pregunta que en la autoevaluación del cuestionario 5, la pregunta 3 habla de las apreciaciones correctas de la FIO 2. No entendí cuál sería la correcta, ¿la podrías explicar? Sinceramente ahora no me viene, no tengo de memoria cómo son las preguntas. Si podés preguntarme puntualmente cuál es la duda que tenés respecto a la FIO 2, te respondo, pero no tengo ahora en mente las preguntas del cuestionario. Bien, acá Gustavo nos dice si tengo alguna experiencia con el equipo Respironic B60 de Philips, que lo solemos usar para BNI, pero se podría usar en modo presión control en un momento de falta de opciones ideales. Sí, Gustavo, los equipos específicos de BNI tienen la característica de ser muy buenos compensadores de las fugas. Si bien actualmente los equipos microprocesados de terapia intensiva, la gran mayoría incluye el módulo y el software de ventilación mecánica no invasiva que justamente busca hacer una compensación adecuada de las fugas, los equipos que están específicamente diseñados para BNI, en ese sentido, son los más sensibles que hay y compensan adecuadamente las fugas. Fugas realmente muy elevadas se logran compensar bien a través de los equipos de no invasiva. ¿Se podría utilizar en invasiva? Sí, se puede utilizar, es un equipo que va a ventilar al paciente en un sistema que no tiene fugas, pero no importa, lo va a ventilar de forma adecuada. Lo que sí tenemos que tener presente que son equipos muy limitados en cuanto a monitoreo y en cuanto a alarmas. Son equipos que no nos van a permitir monitorizar la presión plató, no vamos a poder medir compliance del sistema respiratorio, no vamos a poder medir delta P, las alarmas que tienen son mucho más limitadas, etcétera, pero por supuesto que ante la falta de un equipo microprocesado, sí, se puede utilizar, hay que tener presente eso. Bien, acá Claudia me comenta que le llegaron unos HME filtro que en el packing dice que vencieron en noviembre de 2012. Si hay forma de esterilizar para poder utilizarlos y qué factible es eso. La verdad, Claudia, que en ese sentido no voy a poder darte una respuesta. No sé qué afectación puede tener el material teniendo todo ese tiempo de vencido, ¿no? Ya lleva 8 años de estar vencido el dispositivo. Eso deberían comunicarse tal vez con el proveedor o el fabricante de forma directa, si es posible, a ver qué les puede recomendar en función de eso, pero no sabría decirte qué pérdida de efectividad pueda llegar a tener ese dispositivo, sobre todo en el filtrado, en la humidificación. Bueno, ponerle que uno pueda arriesgarse, pero el problema acá es que realmente el equipo siga filtrando adecuadamente y no poner en riesgo a todo el personal de salud. En cuanto a humidificación, uno podría observar si el tubo endotraqueal tiene gotitas de condensación, lo cual nos garantizaría que está teniendo entrega de humedad, pero generaría una duda y una incertidumbre muy grande en que realmente esté filtrando adecuadamente, ¿no?
Bien, acá Tatiana nos pregunta si en sala general utilizan evaluaciones específicas para tener criterios objetivos de los pacientes que necesitan fisiomotora. No, en realidad evaluaciones específicas, no, Tatiana. Nosotros lo que siempre buscamos es que el paciente se movilice lo antes posible y dentro de sus posibilidades que haga la mayor actividad posible. En el caso puntual del paciente COVID, que uno busca tener no tanta exposición con el paciente, lo que se hace es en el momento que uno ingresa con el nivel 3 de protección para hacer el control respiratorio, en ese momento lo que se hace es se aprovecha para sentar al paciente al borde de la cama, si es posible bipedestarlo y hacer marcha dentro de la habitación y luego volver y dejarlo sentado al paciente nuevamente. En caso de que el paciente tenga una condición previa en cuanto a lo que es motor normal, sin ninguna secuela, sin ninguna discapacidad y clínicamente el paciente está estable, queda con libertad de movilizarse dentro de la habitación sin problemas. Y también la enfermería en este sentido coopera y colabora bastante. Pero ese es el protocolo que nosotros tenemos. Cada vez que ingresamos, que en líneas generales en el paciente en sala general, estando estable, como mínimo lo vamos a ver una vez por turno para hacer el chequeo respiratorio. En ese momento se aprovecha para el paciente hacer toda la actividad motora y también dejamos recomendaciones en cuanto a ejercicios para hacer, de movilización de miembros superiores, miembros inferiores, se le deja pedalera para que trabajen sentados en bicicleta. Es esa la actividad que estamos realizando actualmente en sala general con los pacientes que están con COVID positivo. Bien, acá Adi nos pregunta específicamente sobre la pregunta del cuestionario que al principio se pone al 100%, después cuánto tiempo se mantiene ese valor. Bien, también lo habíamos explicado anteriormente acá en el vivo, de que uno cuando inicia la ventilación mecánica y el paciente todavía no conocemos bien cómo se va a adaptar a la estrategia, qué deuda de oxígeno tiene, cuánto va a llegar a perder de volumen y a caerle la oxigenación durante la maniobra de intubación, etcétera, la recomendación es programar la FiO2 efectivamente al 100%. Una vez que el paciente se intuba, se corrobora que el tubo está efectivamente colocado en la vía aérea y lo vinculamos al respirador, a partir de ahí vamos a tener que medirlo para hacer el cálculo del peso teórico y en función de eso setear el volumen corriente, la frecuencia respiratoria para ajustar un volumen minuto adecuado y también el nivel de PIP que lo vamos a titular, ya sea a través de la tablita FiO2 PIP o a través de PIP Compliant decremental. Y una vez que hice todo ese procedimiento, que puede ser 10 minutos, 15 minutos a lo sumo desde que el paciente está ventilado, a partir de ahí ya comenzamos a descender la FiO2 hasta llegar al target de objetivo de oxigenación que nosotros tenemos, que va a ser una saturación entre 92 y 96%. En cuanto al oxígeno al 100%, si bien primero que el oxígeno es un recurso que tenemos que cuidar porque puede estar en falta si el consumo es muy elevado, en cuanto a los efectos adversos de concentraciones elevadas de oxígeno, sobre todo cuando hablamos de concentraciones por encima del 60%, también son tiempo dependiente. No va a pasar nada que un paciente durante 15 minutos, 20 minutos esté con una FiO2 del 100%, cuando en realidad cuando empezamos a bajar logramos bajarla hasta 45%. No va a tener un efecto
deleterio en el paciente esos 15-20 minutos con una FiO2 al 100%, así que no hay mucha preocupación en eso, adaptamos el paciente y ahí vamos ajustando en función de la demanda específica que tenga ese paciente en particular. Acá Juan Carlos dice, tengo una duda, ¿van a estar haciendo webinar? Es que en la programación estaba el de ayer. No sé, Juan Carlos, a qué te referís. En realidad, cada una de las cortes, actualmente hay 3 cortes activas en este momento y cada una tiene una fecha de vivo. Yo que tengo la corte 8 a cargo, soy el vivo, ayer fue el de la corte 7 y antes de ayer fue el de la corte 6. Después están las fechas ya programadas para el segundo vivo de cada una de las cortes. Después de eso revisalo en el aula virtual, Juan Carlos, que ahí tenés las fechas de cuándo son los vivos para cada corte en particular. Bien, acá Vanina nos dice que en el material de lectura, en la unidad 3, se habla en un momento que si se debería usar ambú, había que utilizar filtro, pero no decía qué filtro. Bien, en el caso de tener que bolsear a un paciente para intubarlo, que la recomendación inicial es hacer una preoxigenación con máscara de reservorio a 15 litros para tratar de entregar la mayor FiO2 posible, preoxigenar al paciente con la máscara de reservorio. Una vez que alcanza una saturación que nos permita proceder a la maniobra de intubación, ahí lo que va a indicar el médico es que se haga la analgesia, la sedación y el bloqueo neuromuscular del paciente para hacer la secuencia rápida de intubación, ¿sí? Recuerden siempre que la recomendación es que este paciente esté bien bloqueado para la intubación, así evitamos que durante la laringoscopía el paciente tosa, que eso aumenta muchísimo la aerosolización. Entonces, una vez que el paciente está bloqueado, que administramos todas las drogas de secuencia rápida de intubación, que habitualmente suele ser fentanilo, propofol y rocuronio, en ese momento, si el médico no logra intubar al paciente, va a tener que recuperar la oxigenación y el paciente en ese momento va a estar ya bloqueado, por ende ponerle la máscara de oxígeno no va a tener efecto porque no está respirando, por ende lo vamos a tener que bolsear. Bien, en ese bolseo, para tratar de reducir la aerosolización y la dispersión, lo que se recomienda es hacerlo entre 2 operadores, un operador que sostiene bien la máscara orofacial, tratando de presurizar lo más posible para que no haya fuga, y a su vez ese mismo operador es el que subluxa la mandíbula del paciente y otro bolsea. Entre la máscara orofacial y la bolsa de resucitación debemos colocar un filtro. Puede ser el HMF que vamos a utilizar en el respirador con el paciente o puede ser un filtro viral bacteriano que tengamos disponible. Si no queremos utilizar doble recurso, podemos directamente utilizar el HMF que vamos a utilizar con el paciente cuando lo estemos ventilando. Y si no, podemos abrir un filtro viral bacteriano y ponerlo en la bolsa. Pero ahí estaríamos consumiendo 2 recursos. Va a depender de lo que tengamos disponible. Cualquiera de las 2 opciones es correcta en cuanto a filtrar el gas exhalado. Bien, acá Emiliano nos pregunta cuál es el modo de ventilación mecánica de elección y cuánta PIP. Bien, a ver, el modo
que se recomienda habitualmente en el distrés respiratorio en general es el volumen control. Cuando uno está en la fase inicial de la falla hipoxémica aguda, se recomienda iniciar con volumen control. ¿Por qué volumen control? Por un lado, porque nos permite hacer un control preciso del volumen tidal que vamos a setear en el paciente, cumpliendo con este objetivo de los 6 mililitros kilogramo peso. Y a su vez, la mayoría de los trabajos en los cuales se evalúa la mecánica pulmonar en función de presión plató, delta P, compliance del sistema respiratorio y demás, están realizados en volumen control. Por eso, como volumen control tiene el flujo es constante, uno puede generar las pausas y manipular y controlar adecuadamente el flujo. Por eso permite hacer una mejor evaluación y medición de la mecánica pulmonar estática. Es por ese motivo que se recomienda iniciar la ventilación con volumen control. ¿Se podría hacer presión control? Sí, seguro, se podría utilizar presión control, pero vamos a tener menos control en el tiempo del volumen que le vamos a estar entregando al paciente. Sí vamos a controlar la presión, porque al poner una presión determinada sabemos que no va a haber más presión en el sistema que esa, a expensas de que va a variar el volumen corriente, distinto de lo que pasa en volumen control, que nosotros nos aseguramos el volumen y lo que va a variar en el sistema es la presión, por eso la tenemos que monitorizar, presión plató, presión pico. Pero sí, la recomendación en función de lo que les mencioné recién es utilizar volumen control. Y el nivel de PIP va a depender de cada paciente en particular en función de qué mecánica pulmonar tenga y de qué oxigenación tenga. En el caso de COVID y teniendo en cuenta esos dos fenotipos descritos por Gattinoni, del fenotipo L y el fenotipo H, el fenotipo L se caracteriza por tener una compliance del sistema respiratorio normal, lo cual eso habla de que hay poco o nada pérdida de volumen pulmonar, que uno de los objetivos de utilizar PIP es recuperar volumen pulmonar que se haya perdido por las presiones sobreimpuestas y el consecuente colapso pulmonar. En ese paciente no sería beneficioso usar niveles altos de PIP, sino que todo lo contrario, estaríamos generando principalmente sobredistensión. Por ende, en esos pacientes se recomienda utilizar niveles de PIP bajos, no superiores a 10 centímetros de agua. Pero, de todas maneras, hay que ajustarlo en función de cada paciente específico. Hay que ver qué presión plató tiene, qué delta P tenemos, y en función de eso ir ajustando también los niveles de PIP. Cuando estamos en un paciente del fenotipo H, que el fenotipo H es el típico distrés respiratorio, o sea, acá el problema es el fenotipo L, que es el que tanto problema está trayendo el COVID, que es un paciente que tiene una mecánica pulmonar normal con una hipoxemia refractaria muy severa, en función de que uno de los mecanismos que aparentemente tiene mayor implicancia el COVID es en generar alteración de la vasculatura pulmonar a través del endotelio pulmonar, genera una desregulación de la perfusión, falta de vasoconstricción hipóxica y también genera microtrombosis, lo cual hace que haya también una alteración BQ alta, es decir, un aumento del espacio muerto a nivel pulmonar. Pero una vez que ya progresa al distrés convencional, es decir, el fenotipo H descrito por Gattinoni en este caso, esos pacientes sí se beneficiarían de niveles de PIP un poco más elevados, de 10 hacia 14, 15 centímetros de agua, pero por supuesto siempre monitorizando cada paciente en particular. Bueno, espero haber resuelto gran parte de las dudas que se le fueron generando. Nos volveremos a encontrar
en la resolución de las preguntas que tengan en las próximas unidades. Acuérdense de las consultas, hacerlas en el apartado preguntas al docente, que esas son las consultas que a nosotros nos llegan. Lo que ustedes escriben en el foro es un intercambio para que realicen entre ustedes. Pregúntenos a través de consultas al docente, preguntas al docente. Así nos llegan las preguntas y nosotros hacemos los videos por Zoom con las respuestas pertinentes. Nuevamente les agradezco a todos por su tiempo, por su voluntad y por buscar formarse e intentar dar una mano en esta situación. Así que, bueno, espero haberles sido de utilidad y nos estaremos viendo pronto. Les dejo un gran saludo a todos. Nos vemos próximamente. Chao, gracias.